Israel y el Líbano han acordado un alto al fuego de 10 días. Esto anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que este cese de hostilidades comenzará hoy mismo. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Tras el anuncio de tregua confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la organización Hezbollah, considerada terrorista por Alemania, afirma que cualquier alto al fuego no debe permitir la libertad de movimiento de Israel dentro del Líbano. Pakistán asume un rol protagónico en la mediación entre Irán y Estados Unidos mientras su primer ministro viaja a Qatar para dialogar con el emir. Por su parte, Washington insta a Teherán a aceptar una solución negociada. Y Rusia ha lanzado su mayor bombardeo contra Ucrania en lo que va de este año. Ciudades de todo el país fueron atacadas por oleadas de drones y misiles. Kiev contraatacó con el bombardeo de un puerto en el sur de Rusia. Estados Unidos anunció hace unas horas que Israel y el Líbano han acordado un alto al fuego de 10 días a partir de las 5 de la tarde de hoy, hora de Washington. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Donald Trump afirma que mantuvo conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump añadió que invitará a ambos líderes a la Casa Blanca en una fecha por decidir para celebrar las que serían las primeras conversaciones de alto nivel entre ambos países desde el año 1983. Trump también afirma que ha ordenado al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio que colaboren con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera. Ampliamos ahora informaciones con los periodistas Maya Siminovich en Tel Aviv y Joan Cabasés en Beirut. A los dos, buenas noches. Y Maya, comienzo contigo para que nos cuentes qué detalles se conocen sobre este alto al fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hola, Carol. Se sabe que le han dado la bienvenida Trump a su propio llamado al acuerdo inminente y al alto el fuego, y también los líderes libaneses. Sin embargo, aquí en Israel, Netanyahu acaba de grabar un vídeo en el que dice que hay una posibilidad de paz con el Líbano que está promoviendo Donald Trump, y hay una posibilidad de que se encuentre con el presidente libanés, Netanyahu, en Washington próximamente. No está dando nada por sentado. Tanto es así que ha dicho que las condiciones que exigía Hezbollah él no las ha aceptado, que es la retirada completa de Israel del territorio libanés. Ha dicho que no, que van a quedarse en una zona de amortiguación bastante amplia. Y tampoco va a permitir que se vuelvan los ciudadanos libaneses expulsados del sur del Líbano. Esto es lo que ha dicho en tono muy triunfalista Netanyahu, bastante diferente a lo que sonaba tanto el libanés como el estadounidense. Joan, mencionaba que Hezbollah afirma que cualquier alto al fuego no debe permitir la libertad de movimiento de Israel dentro del Líbano. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Aceptará Hezbollah este alto al fuego? Lo cierto es que parece por parte de Hezbollah un sí crítico, una aceptación de este alto el fuego anunciado por Trump, pero con muchas reservas. Lo que la milicia libanesa armada y proiraní parece decir con este mensaje es que no acepta un mero regreso al alto el fuego que hubo hasta el pasado 2 de marzo. Recordemos que en noviembre de 2024 se aprobó un alto el fuego anterior entre Israel y Hezbollah, pero Israel lo incumplió a diario durante 15 meses de tregua, que Hezbollah, en cambio, no disparó ni un solo cohete. Hay que recordar que en estos 15 meses de supuesto alto el fuego, Israel mató a 400 personas en Líbano. Entonces Hezbollah parece estar diciendo que no va a aceptar una desescalada israelí como lo que sucedió durante esta tregua anterior, en la que Israel mantenga los ataques. Luego vemos un punto de discordia importante entre Hezbollah y Netanyahu, puesto que mientras Netanyahu dice que no va a retirar las tropas israelíes de esta franja fronteriza en el sur del Líbano, Hezbollah está diciendo que la continuación de la ocupación legitima la acción armada contra estas tropas ocupantes y invasoras, con lo cual está por ver qué sucede durante los próximos días, porque Hezbollah está legitimándose a sí mismo, por decirlo de algún modo, a atacar a las tropas israelíes. Maya, y tras este anuncio, ¿qué reacciones se conocen ahí en Israel?
Las reacciones de las municipalidades del norte de Israel, que son las que todo el tiempo están recibiendo misiles y drones suicidas de Hezbollah, como digo, los alcaldes y diferentes líderes municipales, todos han emitido un rechazo frontal hacia la aceptación de este alto el fuego de 10 días y una tregua que hay también rumores que dicen que puede ser que sea, si se acepta y si la cumplen los primeros días, que ya sea indefinida. Pero como digo, no solamente los habitantes del norte, sino toda la oposición política, salvo los partidos árabes, todo el resto se han quejado amargamente de que a Netanyahu se le imponen los acuerdos de paz del exterior, que es Trump quien decide y quien actúa de manera unilateral. También ha habido una información de la reunión de gabinete que hizo Netanyahu esta tarde con su gabinete de seguridad, a quien llamó por teléfono al mismo tiempo que Trump anunciaba este alto el fuego. Por lo tanto, parece que hubo también mucha incomodidad y molestia por muchos de sus ministros, que dijeron que era un escándalo, cómo es posible que esto no se votase. Y Netanyahu dijo: Trump pide, nuestro gran amigo, de manera que yo tengo que yo recibo y apruebo y sigo adelante. Algo así dijeron los medios israelíes. De manera que después la información de Netanyahu diciendo que había sido él quien había decidido y aceptado un pedido del Líbano de alto el fuego, pues se entiende que no, que es nuevamente una imposición de Trump y, de nuevo, gran oposición en Israel a esto por diferentes motivos electorales y también de seguridad. Yoani, tras 46 días de ofensiva israelí, ¿qué balance se puede hacer ahí en el Líbano? Lo cierto es que para la población civil el balance ha sido completamente desastroso. La ofensiva israelí contra Hezbollah ha causado la muerte de más de 2.100 personas. Es verdad que seguramente centenares de estas personas eran milicianos de Hezbollah en lucha contra las tropas israelíes, pero según el Ministerio de Sanidad libanés también se encuentran entre esas víctimas 172 niños y 93 trabajadores sanitarios. Luego hay otros datos que también son alarmantes. Hemos visto cómo la ofensiva israelí ha causado estragos en varios municipios meridionales en Líbano. Hemos visto cómo, según imágenes verificadas por vía satelital por la cadena británica BBC, hay varios municipios que registran centenares de edificios destruidos, y luego vemos cómo un instituto público asociado al gobierno libanés registra desde el 2 de marzo, en solo 46 días, la destrucción de 40.000 viviendas, de manera total o parcial. Luego, por último, hay que señalar también que la ofensiva israelí ha causado la destrucción de aquello que posibilita la vida civil, como por ejemplo, según Oxfam, algunas redes de agua y saneamiento en el sur del Líbano. Maya Siminovich y Joan Cabasés, gracias a los dos por estas informaciones. A vosotros. Gracias. Y en medio de una intensa actividad diplomática, Pakistán presiona para que se celebre la próxima ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, con el fin de garantizar un fin duradero a la guerra en el Golfo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegó a Doha este jueves para reunirse allí con el emir de Qatar tras mantener conversaciones en Arabia Saudita. Sharif se desplazará posteriormente a Turquía en el marco de los esfuerzos por aliviar las tensiones en la región. Al mismo tiempo, el jefe del ejército de Pakistán mantuvo conversaciones con altos cargos iraníes en Teherán. Crece también el optimismo de que la guerra de Irán podría estar cerca de su fin, ya que un mediador pakistaní clave ha logrado un avance en cuestiones espinosas, según asegura la agencia Reuters. Sin embargo, Irán ha advertido que el destino de su programa nuclear aún no se ha resuelto. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, habló sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Escuchemos. Por orden del presidente Trump, el Departamento de Defensa se asegurará de que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Nunca. Preferimos hacerlo de forma amistosa, mediante un acuerdo liderado por nuestro vicepresidente y nuestro equipo de negociación. Pero podemos hacerlo por la vía dura. Instamos a este nuevo régimen a que elija sabiamente. Y venimos a Berlín porque el canciller federal Friedrich Merz aseguró este jueves que Alemania está dispuesta a participar en una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. En rueda de prensa junto a su homólogo irlandés, Merz confirmó que tiene previsto discutir la propuesta pactada por su gobierno en la Conferencia Internacional sobre el Estrecho de Hormuz que ha convocado el presidente francés Emmanuel Macron para este viernes en París.
Alemania participaría en la protección de rutas de tránsito, aportando su experiencia en desminado y vigilancia marítima, y no descarta involucrar a Estados Unidos en la misión. Merz ha hecho hincapié en que la premisa esencial sigue siendo un cese de las hostilidades. En principio, estamos dispuestos a contribuir a la seguridad de las rutas de tránsito. Para ello es necesario que cesen las hostilidades, se establezca al menos un alto el fuego provisional y se cuente con un mandato, tal y como exige la Constitución, basado en un sistema de seguridad colectiva, preferiblemente un mandato de las Naciones Unidas. Además, será necesaria una decisión del gobierno alemán y la aprobación del Bundestag. Todavía estamos muy lejos de todo eso. Y vamos hasta Ucrania porque ese país ha sufrido el mayor ataque ruso en lo que va de este año. 19 personas murieron y hay un centenar de heridos tras la ola de bombardeos registrados en la madrugada de este jueves. También la capital, Kiev, fue blanco de ataques. Ucrania respondió golpeando depósitos de petróleo en la anexionada península de Crimea y en un puerto al sur de Rusia. El ataque ruso, el mayor de este año, ocurrió de madrugada y en diferentes oleadas de misiles y drones. Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar la mayoría de los proyectiles, pero no todos. Entre los supervivientes del ataque nocturno, esta pareja, vecinos de Kiev, que lograron salir ilesos. Nos cubrimos con una manta cuando llegó el primer ataque. Mi novia me dijo, levantémonos, pero le contesté que era mejor esperar. Y entonces llegó el segundo ataque y todo saltó por los aires. Fue terrible. Gracias a Dios que no nos levantamos, tuvimos suerte. Según las autoridades ucranianas, posteriores ataques golpearon a equipos de emergencias y de rescate que atendían a los heridos. En el puerto de Odesa, al sur de Ucrania, al menos 8 personas murieron tras los ataques. El enemigo lanzó un ataque masivo en Odesa. Hay daños en zonas residenciales y en infraestructura civil y portuaria. Los bomberos extinguieron las llamas en diferentes puntos. Otra de las ciudades atacadas por Rusia fue Dnipro, en el centro-este de Ucrania, donde viviendas y edificios públicos fueron golpeados. El edificio que más daños ha sufrido es de gran valor arquitectónico. Solía ser la sede del Centro Cultural de la Iglesia Ortodoxa Rusa, una biblioteca, y se celebraban conferencias sobre las relaciones entre los dos países. Escuché un estruendo extremadamente fuerte y duró un rato largo. Y después otro. Me sentí en shock, con miedo y desesperada. Condeno a la llamada nación hermana. Ucrania ha respondido a Rusia lanzando drones sobre la ciudad portuaria de Tuapse, a orillas del Mar Negro, donde fue alcanzado un petrolero y 2 personas murieron. Mientras, el presidente Volodymyr Zelensky, de visita en Países Bajos, recibió un homenaje por su valor y el del pueblo ucraniano durante 4 años de guerra. Zelensky aprovechó para pedir que Rusia no quede impune. Y con más informaciones se encuentra el periodista Ricardo Marchini, a quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. Ricardo, buenas noches. Ucrania parece estar teniendo problemas con su capacidad para interceptar misiles. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre esto, Ricardo? Buenas noches desde Báltico. Pues el propio Zelensky y los Países Bajos lo ha dicho hoy muy claro. Tienen una escasez muy preocupante de misiles interceptores, precisamente aquellos misiles que pueden derribar misiles balísticos rusos, que son los que más daño hacen en infraestructuras tanto civiles como militares. Especialmente necesitan los misiles Patriot, que ahora mismo Estados Unidos, Trump, no quiere entregárselos a Ucrania, no los está vendiendo, tampoco los proporciona a Ucrania a través de los socios europeos, con lo cual esa es ahora mismo la gran flaqueza de los ucranianos, que por otra parte sí que han conseguido desarrollar un sistema muy efectivo de derribo de drones. De hecho, la mayoría de los drones rusos, más del 90% de los drones rusos que lanza este país terminan siendo derribados. No así con esos misiles balísticos rusos que, como decimos, son los que más daño hacen, especialmente a la población. Ricardo, y mientras ataca a Ucrania, Rusia parece aumentar la presión sobre Europa. Incluso el Ministerio de Defensa ruso publicó una lista de lugares en Europa donde se producen drones para Ucrania. ¿Es esto una amenaza directa?
pues hay que tomarlo así, porque el propio expresidente ruso Dmitry Medvedev ha dicho que ese listado es literal, que son un listado de objetivos y que atacarlos o no dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Es casi fantasía pensar que Rusia va a bombardear estos lugares, porque son lugares en Alemania, en Italia, en Portugal, incluso en Madrid, en España, pero lo que se abre la puerta, evidentemente, al poner nombre y apellidos a estas empresas que, según Moscú, fabrican componentes de drones, se abre la puerta a que grupos de sabotaje o de terrorismo pues ataquen por su cuenta y riesgo estas instalaciones. Es una amenaza directa, sin duda alguna. Rusia se ha esforzado en presentarlo de esta manera y hay que tomárselo así. Ricardo Marquina, en Tallinn, Estonia, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y ya nos acompaña en estudio Belén Palancar, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica para hablar de los efectos de esa guerra en Oriente Medio, Belén. Así es, Carol, vamos ahora con este otro conflicto. Como dices, la guerra en Oriente Medio está golpeando fuertemente al sector aerocomercial. Las aerolíneas ya no solo se enfrentan a mayores costos, sino también a una posible escasez de queroseno en Europa. Ante esta situación y la advertencia de carencia de este combustible, la Comisión Europea prepara un plan de emergencia según un borrador al que ha tenido acceso la agencia Reuters. Además, la Agencia Internacional de Energía advierte que la Unión Europea tiene unas 6 semanas de abastecimiento de combustible de aviación si persisten las disrupciones energéticas ligadas a la guerra con Irán y al bloqueo de suministros en el estrecho de Hormuz. Vamos en este punto a ampliar este tema con nuestro analista financiero, Ezequiel Daray. Ezequiel, el combustible ha subido de precio aquí en Europa, pero ahora podría haber escasez. ¿Por qué es incluso más urgente la situación del queroseno utilizado por las aeronaves? Es mucho más grave, Belén, porque el 30% del queroseno que utilizan las aerolíneas europeas se importa y de las importaciones el 75% proviene del Golfo. Por eso están hablando la Agencia Internacional de Energía de escasez en el mes de junio. Y junio es el mes donde comienza a moverse la gente por el turismo de verano. Para los países del sur podría ser una terrible noticia. ¿Y cómo funciona el mercado de combustible? Obviamente, como las aerolíneas venden pasajes a plazo y ya tienen los pasajes vendidos a un precio fijo, también hacen contratos con los proveedores de combustible para asegurarse un precio fijo y una provisión en los próximos meses, a muchos meses. Bueno, en la situación actual, los proveedores le están asegurando la provisión a no más de un mes, con lo cual la situación es grave. KLM, por ejemplo, ha incurrido ya en algunas cancelaciones. Sin embargo, aquí en Alemania, la ministra de Economía, Katrin Reiche, aseguró que Alemania tiene su propio refino de queroseno y no hay problema ni en Múnich ni en Frankfurt, que son los principales aeropuertos. Y Ezequiel, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los 27 miembros medidas para atender esta situación. ¿Qué alternativas existen para manejar esta escasez? Bueno, Belén, si bien lo vamos a conocer la semana que viene, el plan requiere actuar rápidamente. La Comisión Europea no quiere cometer errores del pasado y quiere atender esta situación antes de que escale. Y como no pueden controlar la oferta, porque acá lo que falta es oferta de combustible, lo que van a intentar es controlar la demanda. ¿Cómo? Bueno, promoviendo que se reduzca una buena cantidad de vuelos de las empresas por temas comerciales, que se haga teletrabajo o reuniones virtuales. También que los funcionarios públicos reduzcan mucho sus viajes de trabajo en avión y buscar sustitutos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los trenes. Están pidiéndole o le van a pedir a los estados que subsidien los boletos en trenes, como por ejemplo hace países como España, que los ha reducido en un 30%. Pero para países como Alemania esto sería un problema, porque la red de trenes ya está colapsada por un exceso de frecuencia y agregarle más tránsito podría ser un problema y tal vez no ser una opción viable. Con lo cual, de momento, hasta la semana que viene que conozcamos el plan, todas las opciones están abiertas. Y aquí se lo contaremos. Ezequiel Daray, muchas gracias por esta conexión. Otro asunto del día, Repsol ha confirmado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Venezuela para retomar el control de sus operaciones petrolíferas allí. El objetivo de la compañía española es incrementar su producción bruta en hasta un 50% en un plazo de 12 meses. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, pero revocó esa medida y concedió nuevas licencias tras el apartamiento del poder de Nicolás Maduro en una operación militar el pasado
pasado mes de enero. Una de estas licencias será la que permitirá operar a Repsol de nuevo en el país. Según datos de la compañía española, la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día. Y nos vamos a la región. El nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, ha anunciado más de 40 medidas fiscales en un discurso televisado a nivel nacional. Con ello, pretende, según sus palabras, mejorar el desarrollo económico del país. Entre otros apuntes, tiene la intención de reducir los impuestos a las empresas. A un mes de su llegada a la presidencia de Chile, José Antonio Kast se dispone a aplicar reformas de gran calado. La medida más importante es la bajada del impuesto de sociedades del 27 al 23%, que beneficiaría, según el Gobierno, a unas 150.000 empresas. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Su objetivo es terminar su mandato en 2030 reduciendo el desempleo al 6,5%, que la tasa de crecimiento suba al 4% y reducir la deuda del Estado. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. A la espera de esta reforma, lo que ya sí siente la ciudadanía es el alza de los precios del combustible. Es ahí donde Kast recortó las subvenciones estatales nada más tomar el cargo, y esa medida conlleva un encarecimiento del coste de la vida. La oposición critica que la bajada de impuestos a las empresas beneficiará sobre todo a la población con mayores ingresos y no así a la clase media y a los trabajadores. El Gobierno presentará este proyecto de ley en el Congreso en los próximos días y aunque la derecha cuenta con más escaños, su aprobación no parece estar asegurada y supondrá una primera prueba de fuego para la gestión de Kast. Hasta aquí este bloque económico del día, pero seguimos en este país porque Kast tiene asuntos económicos pendientes, pero también otros temas. Carol. Migratorios, Belén, gracias. Pues efectivamente seguimos ahí en Chile porque el gobierno del presidente José Antonio Kast frenó la regularización de más de 180.000 migrantes aprobada por la administración anterior. Además, prepara 2 proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados. Este miércoles dio un paso más. Lanzó un mega operativo nocturno en Santiago con más de 700 funcionarios como parte de su plan de expulsiones masivas. Más de 700 funcionarios desplegados en 30 puntos simultáneos de la región metropolitana de Santiago de Chile. Así fue el operativo nocturno del gobierno de José Antonio Kast contra la migración irregular, con foco en Toromazote, el sector de Santiago conocido como la Pequeña Caracas. La nueva ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, estuvo presente en el terreno. Mire, estamos en 30 puntos dentro de la región metropolitana devolviendo la seguridad a nuestro país. Estamos con más de 700 funcionarios entre Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y distintos actores de las municipalidades que nos están colaborando con este control para ver tanto personas que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país, si es que encontramos de personas con órdenes de detención, lo que hemos denominado prófugos, y vamos a continuar con este tipo de operativos para... El operativo es parte de una estrategia de control en zonas críticas de la capital chilena en un momento de creciente preocupación por el avance del crimen, también en otras regiones del país. Nosotros de la Policía de Investigaciones de Chile estamos trabajando principalmente en lo que es la fiscalización de extranjeros y como ustedes pueden ver estamos viendo todos los que están en situación irregular para poder generar el proceso correspondiente y poder hacer toda la parte administrativa para obtener también su identificación. La meta del gobierno conservador es realizar 3 vuelos mensuales para expulsar a unos 120 extranjeros por mes con el objetivo de haber repatriado a cerca de 1.400 personas en el plazo de un año.
Y de Chile vamos a Perú porque allí el escrutinio de las elecciones presidenciales continúa demorándose. 5 días después de una jornada electoral que se extendió hasta el lunes, lo único claro es que Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta. El candidato izquierdista Roberto Sánchez se encuentra en el segundo puesto, superando al candidato de derecha populista Rafael López Aliaga con casi 8.000 votos. Con un 93% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori cuenta con el 17,06% de los votos, seguida de Roberto Sánchez con un 11,97% y en tercer puesto Rafael López Aliaga con un 11,92%. Hasta el momento de mantenerse estos resultados, la segunda vuelta sería entonces entre Fujimori y Sánchez. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En Puerto Rico, decenas de manifestantes salieron a las calles de San Juan para denunciar un proyecto de ley que, según afirman, facilitará al gobierno bloquear el acceso público a las playas de la isla. Grupos ecologistas y líderes comunitarios se congregaron frente al Capitolio de Puerto Rico, un territorio libre asociado a Estados Unidos, para protestar contra este proyecto de ley. Y en Milwaukee, Estados Unidos, fuertes lluvias provocaron inundaciones en la noche del miércoles. Varias calles quedaron anegadas con vehículos parcialmente sumergidos. El alcalde de esta ciudad, Cavalier Johnson, pidió a los conductores evitar las zonas inundadas. No se reportaron heridos, aunque equipos de emergencia asistieron a automovilistas atrapados. Y despedimos ahí en Estados Unidos, pero con un tema muy diferente. En esta temporada de primavera, una heladería de Houston, Texas, sirve un cangrejo de río cocido encima de un helado. Miren ustedes. El proceso consiste en mezclar mantequilla derretida, especias cajún y ajo junto a los cangrejos vivos para luego incorporar ese caldo a una base de nata que se convierte en helado. La propietaria tuvo la idea mientras comía cangrejos en una reunión familiar. El resultado se corona con un cangrejo entero, con sus pinzas asomadas al borde. El sabor es dulce, salado y picante, con un notable toque a marisco. Bueno, es el helado en Texas. Llegamos con esto al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de 2 horas con más noticias.